Nos encontramos en la prueba práctica para supervisores de izaje y aparejamiento de carga. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de esta carga. Tenemos acá un tajo de varilla. ¿De qué diámetro? De 8.45. Diámetro. Una pulgada. Una pulgada. Longitud total. De 8.45. De 8.45. Aquí la tenemos plasmada en el dibujo. Ya. Las medidas y bajemos. Entonces hemos sumado las longitudes que tiene como tal y nos da 8.45 metros y una pulgada. Seguimos. Entonces, Alejandro, explíquenos qué es lo que primero que hemos de hacer para calcular el peso. Vamos a comenzar calculando el peso de una sola varilla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que debemos hacer es convertir lo que son pulgadas a metros. Paso. Entonces, convertir las pulgadas que tenemos a metros para que todo quede una sola unidad. Entonces, tenemos el diámetro de la varilla de una pulgada. Vamos a pasarla a metros. ¿Qué hacemos entonces? La equivalencia. Cuéntenos. Sería entonces, el diámetro sería igual a una pulgada que la multiplicamos por 0.254 metros, que es a lo que nos equivale una pulgada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos sobre una pulgada. Cancelamos pulgadas con pulgadas y nos da 0.254 metros. A eso nos equivale una pulgada. El paso 2. Lo que hacemos es dividir el diámetro entre 2 para que hallemos el radio. Entonces, el radio es igual al diámetro dividido 2. Como ya tenemos el diámetro, hacemos la operación. 0.0254 metros dividido 2 nos da 0.0127 metros. Ese es el equivalente al radio. Vamos para el paso 3. Hacemos el cálculo del volumen sobre una sola varilla. Entonces, la fórmula del volumen la tenemos que es pi por radio cuadrado por longitud. O volumen es igual a pi por radio por longitud. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas personas no tienen una calculadora científica para elevar al cuadrado, entonces se les explica la forma más fácil. Listo. Entonces vamos a reemplazar los valores en los que ya tenemos hallados. Tenemos que el volumen es pi, que equivale a 3.1416 por el radio que nos dio acá, que son 0.0127 metros, por nuevamente el radio 0.0127 metros, por la longitud de la varilla, que son 8.45 metros. ¿Cuánto nos da ese volumen? Entonces vamos a hacer el cálculo. 3.1416 por 0.0127 por 0.0127 por 8.45 metros, que es lo que nos mide la varilla. Da 0,000 Nos da 0,0428. ¿Eso en qué unidad? Nos queda en metros cúbicos. Metros cúbicos. Pásalo. Seguimos con el Listo, paso 4. Con el paso 4. Vamos a calcular el peso estimado de una varilla. Entonces tenemos que la fórmula es volumen por densidad. Tenemos el volumen que nos da este valor acá. Coloquémoslo acá para no estar pasando la hoja. Sí. 0.00428 metros cúbicos. Ya hemos pasado el volumen. La densidad, pues, todo material tiene un peso específico, que eso lo llamamos densidad. Entonces, como esto es hierro o acero, miramos acá una tabla de densidades que nos dice cuál es la densidad para esta carga. Listo, como estamos trabajando hierro, nos dice que la densidad son 7.840 kilogramos sobre metro cúbico. Utilizamos esa columna, por lo que estamos hablando de metros, el volumen, metros cúbicos, nos toca esa columna. Pasamos entonces aquí otra vez al peso. Hacemos el cálculo. Como la fórmula del peso es volumen por densidad, bajamos el volumen. Es 0,00428 metros cúbicos y lo vamos a multiplicar por 7.840, que es la densidad que nos muestra la tabla. Claro que en nuestra calculadora tenemos el valor completo para hacer más exacto el cálculo del peso. Entonces, lo que ya tenemos de volumen lo multiplicamos por la densidad de 7.840 kilogramos. ¿Cuánto nos da? Nos da 33,56 kilogramos. Eso es lo que pesa una sola varilla. Una sola varilla. Aquí recordamos que los metros con metros se eliminaron. Ahora pasamos al paso quinto. ¿Qué dice el paso quinto? Vamos a calcular el peso total atado de la cuadrilla. Entonces tenemos que una sola ¿Cuántas varillas tenemos?
Varillas 72. 72 varillas, ya la han contado, entonces tenemos 72 varillas. Entonces el peso total, Entonces, ponemos peso total si es el peso de una sola Es por la igual. cantidad. a 33,56 kilogramos que nos pesa una sola varilla, lo vamos a multiplicar por 72, que es la cantidad total de varillas. El peso total nos va a dar 2.416,92 kilogramos. Listo. Alejandro, ¿usted nos puede explicar otra forma más fácil de calcular el peso de una varilla? Pues como tenemos acá en internet podemos encontrar unas tablas de varillas o tablas de pesos de varillas por metro. Ya mirando el diámetro nos da el peso por metro. Entonces vamos a ver cuánto nos varía acá. Entonces divide aquí la hoja. Sabemos entonces que es una varilla de 1 pulgada. Entonces ¿cuánto nos dice que el peso del metro de una varilla de 1 pulgada? Listo, entonces acá tenemos lo que son las medidas y el peso. Vamos a buscar, estamos trabajando sobre una varilla de 1 pulgada. Entonces vamos a calcular el peso total según la fórmula. Nos dice que una varilla de 1 pulgada nos pesa 3.975 kilogramos una sola. Entonces como sabemos que la longitud de una sola varilla es 8.45, entonces lo multiplicamos por 8.45. ¿Cuánto nos da? Peso total, Entonces peso por metro se elimina con este metro. metros se elimina con metros y nos da Multiplique, ojo, coma, 3 coma. Por favor no olvidemos los signos de decimal. 975 por 8.45. ¿Y yo? Nos da 33,58 kilogramos. Mira que no nos varió mucho, a comparación del primero que nos dio 3.58, nos dio 3.56 y que nos dio haciendo todo el proceso normal, y por tabla nos da 358, o sea que la tabla nos sirve, nos da un poquito más de peso. Ahora ya igualmente multiplicaríamos por la cantidad de varillas y sacaríamos el peso total. Entonces es una fórmula muy fácil, hagámoslo el peso total del... Entonces ya teniendo el peso de una sola varilla, multiplicamos por la cantidad 33,58 kilogramos que nos pesa una varilla, lo multiplicamos por 72, nos da un total de 2.418,39 kilogramos. y lo hacemos en un menor tiempo, una forma más fácil. Hemos explicado este proceso para aquellas personas que les dificulte la matemática, pues para su trabajo descargan una tablita de estas, la imprimen, la plastifiquen, la tienen ahí para hacer el cálculo de las varillas si es algo que están izando normalmente en su trabajo. Medimos cuánto tiene una varilla, cuál es su longitud y la multiplicaríamos por su equivalente del diámetro, que nos da un peso por metro, y así calcularíamos fácilmente el peso de la varilla, más rápido y más fácil. Ahora, después de haber calculado el peso, hay que calcular entonces la tensión a la que van a estar sometidas las eslingas. Entonces por aquí hemos hecho ya un esquema. ¿Cómo sabemos que estamos con esta medida? Pues hacemos lo siguiente, hemos ubicado el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad, muchachos? El centro de gravedad está aquí. ¿Sí? Se ha medido la longitud de la varilla y como es 8.45 se ha partido a la mitad. Aquí estamos a la mitad, tenemos referencia de estas maderas y hemos distribuido por igual. ¿A cuánto hemos distribuido? Hagan la medición desde el centro de la eslinga. Desde el centro de la eslinga, aquí. A 40 y... ¿A cuánto estamos hasta el centro? 1.50. Estamos a 1.50. Hemos distribuido a 1.50 ambas eslingas del centro de gravedad. Ahora, para cálculo de tensión, que es lo que hacemos siempre, lo que tenemos en el campo, para poder hacer la medición de tensión, lo que podemos hacer siempre es medir la distancia que van a quedar las eslingas y medir la longitud de las eslingas. Pero la longitud se mide, no es la longitud que tiene en la ficha. ¿De cuánto es la eslinga? De 6 metros. De 6 metros, pero no esa longitud, porque como vamos a hacer un amarre tipo ¿qué? Ahorcado, tipo ahorcado. Entonces la eslinga pierde un poquito de su distancia, ¿cierto? Un poquito de su longitud en la hacer el ahorcado. ¿Qué longitud nos queda?
Entonces hagamos la medición. ¿Qué es longitud efectiva? ¿Tú qué sabes cómo es? Tensión en la slinga. Se mide desde la parte interna del ojo, hasta lo que queda aquí del ojo, y nos da 440 metros. Listo, ahora sí vamos a hacer el cálculo de tensión con nuestro supervisor. Entonces aquí tenemos lo de tensión, pero hay algo que necesitamos nosotros para hacer lo de tensión, que está esta hoja, que nos dice que tensión es igual a carga por el factor de ángulo dividido entre el número de lingas. Sabemos cuántas de lingas tenemos, cuánto pesa nuestra carga, ¿cierto? Pero no tenemos el factor de ángulo. ¿Cómo se saca el factor de ángulo? Dividiendo la longitud de las lingas entre la altura. Tenemos una longitud de las lingas, pero no tenemos su altura. Vamos a hacer un proceso matemático acá, que es el teorema de Pitágoras. La figurita que tenemos aquí es de la carga del amarre, cómo va a quedar. Lo pasamos acá y lo que forma es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Que la hipotenusa es la longitud de las lingas de 4.40 metros. El cateto adyacente es la distancia que hay del centro de gravedad de la carga hasta donde está ubicada las lingas, 1.5 metros. No tenemos el cateto opuesto, que es la altura que necesitamos para el cálculo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, elevamos la hipotenusa al cuadrado y el cateto adyacente al cuadrado y lo metemos en una raíz. Entonces, raíz cuadrada de 4.4 al cuadrado menos 1.5 metros al cuadrado nos da que 4.4 al cuadrado es 19.36 metros cuadrados y menos la raíz cuadrada de 1.5 es menos 1.5 al cuadrado, que es 2.25 metros cuadrados. En total, raíz cuadrada de 17.11 metros cuadrados es 4.13 metros. Ese como tal es el cateto opuesto, pero para nosotros en el temizaje es la altura que va a tener las lingas, altura aproximada. Y ahora sí, el valor que necesitamos para hacer nuestro cálculo de tensión. Pero primero que todo vamos a sacar lo que es el factor de ángulo. Explíquenos, Alejandro, acerca del factor de ángulo. ¿Cómo le dice la fórmula? ¿La longitud de la línea cuánto es? La longitud de la linga serían 4.40 metros. ¿Y la altura? Y la altura la tenemos que es 4.13 metros. La que acabamos de calcular, ¿cierto? Con el teorema de Pitágoras. Hacemos la operación para sacar el factor de ángulo. El factor de ángulo es igual a 4.40 dividido 4.13 metros. Ese nos da 1,065 y cancelamos metros. Ese es el factor de ángulo que necesitamos para nuestro análisis de tensión. Entonces hacemos la fórmula. Entonces tensión es igual a carga por el factor de ángulo dividido entre el número de lingas. ¿Cuánto pesa la carga? ¿Cuánto pesa el peso de nuestra carga que acabamos de calcular? Busquen las hojas. ¡Ey, ey! Esta carga que acabamos de calcular ya se enredó. Bueno, la carga nos pesa 2.416,92. Acá. 416,92 kilogramos. Factor de ángulo. Por el factor de ángulo, que es 1,065 metros. Hagámoslo abajo porque se enredó con este por acá. Entonces tachemos acá, hagámoslo acá abajo bien. Eliminamos esto, a ver. 416,92 kilogramos por 1,065. Dividido entre el número de lingas. ¿Cuántas lingas vamos a utilizar para levantar estas varillas? 2. Entonces entre 2 hacemos la operación matemática. ¿Cuánto nos da? La tensión para cada linga va a ser de ¿cuánto? 1287 kilogramos. Ahora, sabiendo la tensión o el esfuerzo que va a tener las lingas, vamos a verificar su tema de capacidad. Tenemos al señor Eliezer, cuéntenos qué linga tiene en su mano, qué tipo de linga es, primero que todo. Una linga sintética. Sintética, ¿cierto? Vamos a verificar
¿Cuántas capas tiene? Tiene 4 capas. Tiene Como 4 pueden capas. ver ahí, 1, 2, 3 y 4. Bueno, vamos a la etiqueta, a tener la información. A ver, ¿quién es el fabricante de las lingas? Fabricante. ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? Está, véalo. Green Light, claramente. Green Light. ¿Cuáles son las dimensiones de esas lingas? Las dimensiones vertical son No, dimensiones. ¿Cuánto tiene de ancho y de largo? de largo, tiene 6 metros. Y de ancho. De ancho tiene 4 pulgadas. Mirámosla. Tiene 6 6 pulgadas. Si no dice en la etiqueta, con un flexómetro medimos, nos da 6 pulgadas. Listo, ahora sí. Vamos a mirar el tema de capacidades por el tema de selección de aparejos. Entonces, ¿en qué posición está la linga para el izaje? La vamos a usar en tipo horcado. Tipo horcado, que en inglés es Choker. ¿Cuánto es tu capacidad? 26.400. No, 26.400 libras. Lo que pasa es que el punto es de 1000, no es de decimal. Entonces con el supervisor pasemos las 26.400 libras que tenemos del ahorcado a kilogramos. ¿Cuánto sería? ¿Qué se hace? Se divide entre 2.2, que es una equivalencia. ¿Cuánto nos da? Da que la linga puede con 12.000 kilogramos. O sea, va a estar apenas con ¿cuánto? 1.200, ¿cierto? Y es de 12.000, o sea que la linga está sobrada para el izaje que vamos a hacer. Siempre importante verificar el esfuerzo que una linga va a estar sometida y la capacidad que tiene. Sí, a ver si se puede o no se puede, porque ¿qué puede pasar si la linga no tiene la capacidad? Tenemos un riesgo de pronto de un accidente. Exacto, porque se parte rompa la linga. Que rompa el... Ah, bueno. ¿Cómo están las lingas? ¿Ustedes las revisaron Sí, antes de no, colocarla ahí? Revisamos las coseduras, revisamos los ojos, que no estuviera desgastada. Ya está todo completamente revisado. Hemos hecho su inspección, que no Sí, tenga no. cortaduras, quemaduras, rasgaduras, que su placa de identificación esté legible. Entonces está correctamente. Ya hemos hecho todo el análisis. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro plan de izaje. Vamos con el supervisor a hacer el plan de izaje. Vamos a medir el radio inicial. Por favor, compañeros, le ayudan aquí a medir el radio que hay desde el centro de la tornamesa hasta el centro aquí de la carga. Hemos traído nuestro decámetro. El aparejador ya está ubicado desde el centro de la tornamesa de la grúa. Y tenemos aquí nuestro otro aparejador que nos está midiendo el radio. Y tenemos aquí marcado por el palito que es el centro. ¿Nos da cuánto? 18 metros. 18 metros. Ahora, esta es nuestra posición inicial donde vamos a coger la carga. ¿Dónde la vamos a dejar? No, ya. Entonces hagamos la medida de llevarla allá donde se va a quedar la carga, donde va a ser su posición final. Ya anotamos en el plan de izaje, anotemos el radio inicial, de una vez para que no nos olvide, 18 metros. Listo. Vamos a esperar que procedan a la medición del radio final. Ya hemos tenido aquí, tenemos el decámetro, tenemos 14 metros donde está el repalo que va a ser donde se ha acordado que se baja la carga, 14 metros de radio final, ¿cierto? Entonces anotamos nuestro plan de izaje, 14 metros. Ahora sí, ya teniendo los datos de medida, vamos a hacer la planificación en nuestro formato de plan de izaje. Listo, entonces estamos aquí con nuestro formato de plan de izaje. Entonces nuestro formato comienza preguntando sitio de maniobra, ¿dónde estamos? Kilómetro 13, PK 13. PK13. Fecha 29. 29 de septiembre. El 2018. Listo. Peso de la carga, ya me lo hemos puesto de las varillas. 2.418.39 kilogramos. Marcamos en 4 kilogramos. Cuadrante de operación, entonces la grúa está trabajando de frente y después termina casi sobre la parte trasera, ¿cierto? Entonces va a trabajar 360 grados. ¿Ya? Entonces marcamos una casilla donde decía 360 grados. ¿Qué nos pregunta más? El nombre del operador. ¿Cómo se llama el operador? Operador. Humberto Castaño. Con Humberto. número de cédula. Espera un momentico, Humberto Castaño. Con número de cédula. Espera un momentico. Cédula. 184 60911. Listo. Ahora, ¿qué comenzamos? Ahora sí comenzamos nuestro plan de izaje. Nos preguntan, radio inicial, que fue 18 metros, se marcó en la casilla. Pero para que la gente entienda con el video, vamos a ponerle la M de metros.
y a las otras también de kilogramos, toneladas, todo para que sea más legible. Ángulo inicial y ángulo final. Entonces vamos a mirar la tabla que tenemos acá. Tenemos una grúa Tadano, ¿cierto? La que vamos a utilizar. Tenemos unas especificaciones que es el libro de tabla de carga, y aquí la tenemos. Entonces tenemos acá que esta tabla es para la grúa completamente extendida con una longitud de 7 metros y para trabajar 360 grados. ¿Será que si tiene una longitud de 7 metros? Midámosla. A ver si están completamente extendidos los estabilizadores. Vemos, ¿verdad? Que si tiene los 7 metros de extensión de los estabilizadores. Entonces si nos sirve esta tabla, si está bien estabilizada. Entonces ahora miramos y vamos a explicar aquí esta tabla. Esta es la tabla de la grúa, ¿sí? Modelo GR-550 XLS. Entonces lo de la columna izquierda son los radios de operación. En la parte superior son las longitudes de pluma, y lo de aquí al lado, que tiene con la longitud de pluma de 10.2 metros, un radio de 2.5, tiene un ángulo de 66 y su capacidad son 50 toneladas. Está la capacidad en toneladas. Ahora, ya que hemos entendido cómo funciona esta tabla, ¿cuál es nuestro radio más crítico, más lejano? 18 metros. 18 metros, vamos a radio de 18 metros. Ahora tenemos, y analizamos que con 18 no tenemos capacidades con una longitud de boom de 10.2 metros, o sea que esta longitud no nos sirve para nuestro izaje. Siguiente longitud de boom, 17.3 metros, tampoco tiene capacidad en 18. Tenemos la longitud de boom de 25.3 y la de 33 metros. Entonces miramos las capacidades. Con 25.3 tiene un ángulo de 39 grados con una capacidad de 4.9 toneladas, y con 33 tiene un ángulo de 55, tiene mejor ángulo, pero ha perdido una tonelada de capacidad, tiene 3.9. Ahí es de ahí donde analizamos cuál de las dos longitudes vamos a utilizar. Si trabajamos en la longitud de 23.5 estaríamos trabajando sobre las capacidades de estabilidad, y con 33 estamos sobre la parte estructural, estaríamos mejor. Vamos a hacerlo con 33 metros de boom. Tiene mejor ángulo el boom de la grúa, tiene menos capacidad, pero nos estaría dando para nuestro plan de izaje, creo yo. Vamos a ver si es verdad, o hagámonos una prueba rápida. Una prueba rápida, ¿cuál es? La calculadora, por favor. Una prueba rápida de saber que tenemos 2418.39, le sumamos el peso de los ganchos, que son 560, más un peso aproximado a parejos, póngale 100, así todavía no vamos así, ¿tá? ¿Cuánto nos da? Y eso se divide en 3900, que es la capacidad de 33. ¿Qué porcentaje nos estaría dando? Por 100. 78.9. Se podría hacer el izaje, porque un izaje crítico a partir del 80%. Entonces, ¿lo hacemos con 33 o lo hacemos con 25.3? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Lo mejor? Con el 33. Un 33, mejor ángulo. Claro. Estamos todavía en el límite de capacidad de un izaje no crítico. Entonces, nuestra longitud de boom será entonces 33. Bueno, entonces, ángulo entonces con una longitud de 18 metros de radio y con 33 metros de boom, ¿qué ángulo nos da? 55 grados. 55 grados. Llenamos nuestro plan de izaje. ¿Qué pregunta hay? La longitud inicial de la pluma. ¿Cuánto sería? 33 metros. Ajá. Capacidad de la grúa. En ese punto, ¿cuánto es? Son 55, 3.9. 3.9 toneladas. Ya. Ahí tenemos que la carga la tenemos en kilogramos y la capacidad en toneladas. Vamos a pasar esta capacidad de toneladas a kilogramos. Entonces, ¿sería cuánto? 3.900 kilogramos. Entonces, colóquelo ahí, 3.900 kilogramos.
3.900 kilogramos aquí mismo, bueno, ahí al lado. Listo. Y la otra sí la manejamos una vez en kilogramos. Vamos a llenar los datos de la posición final. Entonces, 14 metros, radio final. Entonces, ¿qué capacidad y qué ángulo tiene a 14 metros? Con 33 metros de 1. Tenemos 63 grados Sí. de ángulo. Y capacidad. La longitud de la pluma, 33 metros. Capacidad. Y la capacidad, 5.300 kilogramos. 5.300 kilogramos, 5.3 toneladas. Miramos. Sí, llenó correctamente. Ahora, ¿qué nos preguntan? Datos del aparejo. Entonces, ya sabemos los datos del aparejo. El linga. Entonces, ¿cuánto es la capacidad de la linga? 12.000. En ahorcado, 12.000, ¿cierto? 12.000 kilogramos. Eso hicimos el cálculo ahorita, que eran 26.400 libras, lo vimos entre 2.2, de 12.000 kilogramos. ¿Qué tipo de aparejo vamos a usar? ¿Qué tipo de linga? ¿Que es de cable, de cadena, de malla o de banda? O sintética, de la misma banda. ¿Listo? Marcamos. ¿En qué conexión vamos a usar las lingas? Si en vertical, cazada, ahorcada o canasta. Vamos a utilizar ahorcada. Ahorcada. ¿Cuántas lingas va a utilizar? 2. 2. Ahora le pregunta de los grilletes. ¿Voy a utilizar grillete? No. Entonces no colocamos nada de grillete. Pasamos peso de la de linga. Ahí ponemos cuánto pesa la de lingas. Vale, 40. 40 kilos. 40 kilos cada lingo. 10 por linga, 20, No, 20. 20 kilos por el linga entonces. 20 kilos. ¿Cuánto pesa una linga? 20. Entonces el peso total serían, como vamos a utilizar 2, 40. 40 kilogramos. 40 kilogramos. Ya. Ahora pasamos al cálculo. Entonces, en el cálculo es donde vamos a ver en cuánto estamos forzando nuestra grúa. ¿Sí? Entonces nos preguntan la carga bruta, aparejo y gancho. Carga. Entonces, tenemos la carga de ¿cuánto? 2.418,39 kilogramos. Peso de aparejos, 40 kilogramos. peso de gancho. Entonces, ¿dónde miramos el peso de los ganchos? Tengo que ir allá, o en la tabla, o en los ganchos. Voy a explicar aquí con la tabla y ya pasamos a verificar en campo si es verdad. Según por tabla, en el punto 4, ¿sí? Peso de los dispositivos manejo tales como gancho, 460 kilogramos para gancho de 50 toneladas. Y para 4.5 de auxiliar, el peso es de 100 kilogramos. ¿Ya? 100 kilogramos para el gancho 4.5 toneladas. Vamos a verificar si eso es lo que está en campo. Tenemos nuestro gancho, ¿cómo se llama este? ¿Cuál es? Gancho principal. Gancho principal. Pues para usted gancho principal o pasteca. Y gancho auxiliar. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Cuánto pesa el gancho principal? El gancho principal está pensando 5. No. Es para 5.000 kilogramos, pesa 460 kilogramos. Y el auxiliar es para 4.500 kilogramos y pesa 100 kilogramos, lo que decía en la tabla. O sea, el peso total del gancho, ¿cuánto sería? 560 kilogramos. 560 kilogramos. Dependiendo de cuál vayamos a utilizar, no afecta el peso, porque como los dos los tiene la grúa y está al lado, hay que poner el peso de los dos. Entonces, ponemos en el plan de izaje 560. Ahora sí, realizamos la suma para sacar la carga bruta. Son entonces 2.418.39 más 40 más 560. Da 3.018,39 kilogramos. exacto, colocamos en carga bruta. ¿Qué es carga bruta? Cuando ya sumamos el peso de la carga, el peso de los aparejos, el peso del gancho y cualquier otro dispositivo que se use del boom hacia abajo. En otro momento, en otro izaje hay que sumarle hasta el peso del cable. Para este no, porque no es considerable. Entonces, nuestra carga bruta 3.018,39 kilogramos. Listo. Ahora, sigue el cálculo. Vuelve y le pregunta, carga bruta. Capacidad de la grúa. Entonces, miramos que tenemos dos capacidades, la inicial y la final. ¿En cuál cree usted, Alejandro, que es más crítico el izaje o dónde está forzando más la grúa? ¿En la posición inicial o en la posición final? En la posición inicial. Inicial, porque está más lejos, ¿cierto? Está más lejos. Y su capacidad se puede ver que es menor que la final. Entonces hacemos el cálculo con la capacidad inicial de 3.900 kilogramos.
siempre se hace el cálculo de porcentaje de capacidad con la menor capacidad o en la mayor distancia que estemos. Entonces, el cálculo es el porcentaje de esfuerzo 3000, que es dividir la carga bruta entre la capacidad de la grúa. Entonces 3018.39 dividido en 3900. Lo que dividimos lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 77.39. Eso nos porcentaje y llenamos ahí en el aprendizaje cuánto nos dio el porcentaje de capacidad. Y hemos llenado toda la información en nuestro aprendizaje. Ya. Y observaciones. Tenemos una observación especial para el izaje. Tenemos algo considerable, líneas eléctricas, algo, nada, condiciones del tiempo, estamos bien, ¿cierto? Entonces procedemos a firmar el aparejador, el operador y el supervisor ejecutante y hacer el izaje.